Ahora sí vengo con la promesa de Lisoreli Rincón. Lisoreli, te estaba preguntando antes del corte comercial sobre el trastorno negativista desafiante y algo que ocurre en niños y adolescentes llamado actitud selectiva. Como que con este sí, con este no, le hago caso a mi papá pero no a mi mamá, a este profesor sí, a este no. Y eso se lleva a la organización, que ahora hablaremos más como de lo que pasa en las organizaciones. ¿Cómo se reflejan los comportamientos en un niño, adolescente o persona que padece negativismo desafiante? Claro, y vemos que en los adultos también nos encontramos todavía con un negativista desafiante. Y no es solamente ante la norma social, sino también en la parte laboral también nos encontramos negativistas desafiantes o ante cualquier proceso que considere que no está dentro de lo que él percibe como adecuado. ¿Qué empezamos a ver dentro de ese núcleo familiar? Que es definitivamente donde nos vamos forjando. Es qué pasa frente a esos patrones de papá y mamá, quiénes son, cómo interactúan. Y ahí es donde tú dices la segunda, y es cuando yo soy selectivo frente a un papá o a una mamá, o a veces a los dos no. Y es que nos encontramos, y ahí de pronto me puedo apoyar un poquito en la doctora Alexandra, es por el ritmo que llevan de vida, o que llevamos de vida cada uno de los seres humanos, el papá y la mamá no está en esos primeros años de vida, sino que es la abuela, es una nana, es una tía. Es la empleada doméstica. Es la empleada doméstica o son todos a la vez, dependiendo de lo que se necesite. Hoy está con la abuela materna, mañana con la paterna, el miércoles con la tía, y el jueves con otra persona, y así sucesivamente, y el sábado y el domingo está con los papás. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Donde no hay una norma clara, y entonces, ¿cuál es el patrón de autoridad que yo tengo? ¿A quién debo hacerle caso o no? Entonces también estamos nosotros apoyando a que ellos también sean selectivos. No es que no haya una norma clara, sino que cada uno le da sus normas. Entonces la abuela le dice una forma, el papá le da otra, la tía le da otra, la nana le da otra, la empleada doméstica le da otra. Entonces, ¿a quién voy a hacerle caso? No hay un patrón. Y pasa entonces en las empresas que también lo vemos. Cuando ya no tenemos un único jefe, sino que nos encontramos con diferentes directivos que nos dicen que tenemos que tomar decisiones o que tenemos que hacerle una entrega de algún informe. Entonces, ¿con quién empiezo? Entonces, ¿quién es el que tenemos como el que genera mayor potencial de ira frente a mí o el que me genera más miedo? Y a ese es el que primero acato, ¿cierto? Pero acato por miedo, no por respeto, no por confianza, que considero que es algo también que podríamos revisar esas tres palabras. Muy bien. Doctor Alfredo, cuéntenos un poco acerca del cerebro triuno y la incidencia o la influencia de este desarrollo de trastornos como con la autoridad y la disciplina. A ver, en las empresas realmente uno encuentra, como por decir algo, una especie como de salpicón, encuentra bananos, piñas, limón, duraznos, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de personalidades. Para un jefe y que quiera tener realmente liderazgo, tiene que conocer psicológicamente a qué tipo de cerebro le está hablando. O sea, todos los seres humanos manejamos tres tipos de cerebro. O sea, a veces somos muy calculadores, somos muy rígidos, sabemos exactamente cuántas monedas de determinado valor tenemos en un monedero, en el estuche del carro, etcétera, etcétera. O somos muy centrales, muy mandones, muy autoritarios, o somos muy derechos, muy emocionales, conversamos mucho. Para regañar a una persona prácticamente pues lloramos con ella. Entonces, dependiendo de las circunstancias, uno tiene que buscar un equilibrio para armonizar con la persona con la que está interactuando. Entonces, en las empresas generalmente hay izquierdos, centrales y derechos, como en cualquier salón de clase, como en cualquier grupo social. Tú siempre vas a encontrar la persona animal que cuenta chistes, derecho. El central que dice un ron pero doble, y así con el tonito doble, o sea, mandoncito. Y cuenta los centímetros del ron. Y de pronto el mesero le dice, pero usted sí me trajo doble. El central es muy exacto, pero de una voz altiva. Y el izquierdo es muy programado. Te dice, mañana te recojo entre 4:30 y 4:45, te pones saco, vestido, sandalia, regresamos a tal hora, o sea, es muy calculador. En una empresa, muchas veces, cuando uno va a manejar personal, lo más complejo no es en sí dar la orden, sino saber cómo lo toma la otra persona, lo que se denomina en psicología el rapport. Entonces, si yo le digo, necesito el informe de González mañana a las 8 de la mañana, yo di la orden muy exacta, pero si es un derecho, él va a decir, pero qué tipo tan fuerte. ¿Por qué me regañó? ¿Por qué me regañó? ¿Sí? Porque ella es derecha o él es derecho. Si yo supiera que él es derecho o ella es derecho, le diría,
Andreita, mañana necesito el informe a las 8, cualquier cosa que tengan de inconveniente me llamas, ¿ok? Entonces mira que ahí sensibilicé el lenguaje. Pero si yo soy muy izquierdo, le digo, necesito el informe de ventas comparado con los 2 últimos trimestres del 2010, 2009, 2008 y me lo presentas en gráficos. ¿Te quedó claro? Entonces, es un poquito parecido al central, pero más exacto. Bueno, pero hay una objeción, Alfredo, discúlpame que te interrumpa, que te van a plantear todos los jefes que están viendo este programa y van a decir, o sea que yo me tengo que adaptar y yo tengo 1.200 empleados a los 1.200 cerebros que ellos tienen en mi empresa. Entonces, ¿cómo podemos estandarizar un sistema de comunicación y de rapport, de instrucción clara para que lo lea adecuadamente todo el equipo de trabajo y no haya ese problema como de no hago o no me quedó claro, no entendí y yo entregué lo que yo interpreté? La respuesta es muy sencilla, es una mezcla. Es una mezcla porque el buen director de un área tiene que ser inicialmente un excelente ser humano. Necesito el informe de ventas mañana a las 8 de la mañana, comparado con los últimos 3 trimestres de los 2 últimos años. Cualquier duda que tengan, perfectamente me mandan un correo. ¿Les quedó claro? Ahí estoy resumiendo los 3. A los 3 les llego. Obviamente las empresas están para que den utilidades, pero los gerentes tienen que entender que trabajan con seres humanos. Hay compañías donde yo he asesorado que a veces le he dicho, mire, es que el problema de esta empresa es usted, porque usted es el que se ha encargado de dictaminar esa metodología de trabajo. Las secretarias, los asistentes tarde que temprano terminan pareciéndose ¿a quién? A los jefes. A los líderes, por supuesto, como los hijos se parecen a los padres. Adelante, Alexandra. Para complementar lo que está diciendo el doctor Alfredo, no es como de coger a todos los empleados 1.200 y que a uno por uno tratar de manejarle, pues porque no podemos pretender todos manejar todo el mundo alrededor de una persona o de X o de Y, sino que pienso que es más que todo, primero desde crianza, como lo estábamos diciendo, el complemento desde crianza, que un factor fundamental ha sido la tolerancia a la frustración. Ya no hay tolerancia a la frustración, ya los adolescentes en este momento se frustran supremamente fácil, se vencen al primer obstáculo, no tienen esa sensación de lucha, de esfuerzo, de intentarlo nuevamente. Entonces esa tolerancia a la frustración, esa bajita tolerancia a la frustración es lo que hace que en este momento hayan profesionales, incluso muy jóvenes, pero que no saben aguantar o tolerar ciertas pautas que va a tener una empresa, un trabajo. Además que están saliendo muy jovencitos y no están preparados para asumir este tipo de disciplinas y de responsabilidades. Primer factor. Y el segundo factor es que es preferible una persona con inteligencia emocional que tenga la capacidad de pronto de hablar con sus súbditos, de hablar con sus empleados, de entender más o menos como su situación para poderlo llevar a un punto, que el que simplemente tiene muchos conocimientos y está muy preparado y está en un punto muy alto de la empresa y sencillamente no se preocupa en qué posición o en qué parte están teniendo los empleados de la empresa. Ese es un líder. Hay personas que tienen la gran capacidad de, dependiendo del tipo de cerebro, hablarle a la persona, te miran fijamente a los ojos o te anclan en psicología. ¿Me entendiste el mensaje? Entiendo lo que te quiero decir. Ya el solo hecho de tocarle esta forma... Ya te compromete con la acción. Ya te compromete, pero te sensibiliza. Acordémonos que los seres humanos somos fundamentalmente emocionales. Somos muy psicoafectivos. Y si uno encuentra jefes que logren entender eso y transmitirlo, ahí tenemos la mezcla ideal. Muy bien. Bueno, yo quiero también retomar como toda esa información y trabajar algo que es el ser, ¿cierto? Estamos trabajando toda la parte de ese cerebro triuno, estamos mirando toda la formación y es algo que quiero nombrar y es el ego, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a trabajar y es desde niños cómo los hemos cultivado, porque hay dos formas que empezamos a trabajar con ellos. O les decimos que no sirven para nada, ¿sí? O les decimos que son un as para todo. Claro. Y ahí es donde empezamos a encontrarnos que no es ni lo uno ni lo otro. Hay ciertos procesos donde yo no soy tan hábil, hay otros donde soy muy hábil, pero no es reforzarle que es el mejor en todo, porque entonces vamos a crear un superego. ¿Sí? Y es tampoco decirle que no hace nada, porque entonces, ¿dónde está su autoestima? Claro. Y ahí es donde nos encontramos en los empleos, en cada uno de estos lugares donde habitan. ¿Qué pasa frente a ese ego? Entonces puedo encontrarme fuera de mi cerebro triuno que mi autoestima está muy baja, entonces inmediatamente cualquier cosa que me digan no me va a gustar y puede que sea un hemisferio izquierdo. Entonces yo digo, es que no me dio exactamente las directrices y me cerré, ¿sí?
Entonces empiezo a buscar excusas. Entonces, ¿qué está pasando también? Porque estamos encontrando baja tolerancia a la frustración, pero en muchos casos un ego sobredimensionado. Retomando en la parte del ego que ella está diciendo, me parece muy importante porque no solamente es tener el ego como tal, sino que el ego en este caso también se puede ver mucho desde los padres. ¿Por qué? Porque los padres lastimosamente no caen en la realidad de que los niños como seres individuales que son, están bien para unas cosas y mal para otras, pues tienen dificultades y falencias en otras, y lastimosamente como padres queremos que nuestros niños sean perfectos, queremos que sean 5 en todo. Entonces, que sea lo que yo no fui. Que sea lo que yo no fui, o por lo menos que si el hijo del vecino está bien en matemáticas, el mío, ¿por qué no? Que si el niño del vecino está nadando, el mío, ¿por qué no? Entonces, tratando en ese medio de comparar y de tratar, eso es alimentarnos, no estamos pensando en las habilidades y en las capacidades del niño, sino que estamos de todas maneras alimentando un poquito el ego porque queremos tener niños perfectos. Pero vamos a ir a un corte comercial, entonces vamos a dejar las intervenciones para después del corte comercial. Yo quiero plantear, porque ya tenemos un diagnóstico excelente desde 3 puntos de vista diferentes y muy interesantes que pienso que se ligan entre sí. Voy a dejarles una inquietud a los 3 panelistas para que vayamos al corte comercial. Dijéramos que hay varias clases de autoridad. La autoridad como sujeción y como norma del ser humano que se fija a una cultura, a una instrucción, a un grupo que lo sujeta, la sujeción y la obediencia. Y la autoridad como ejemplo, como decía Liz Orely, autoridad es la persona que más sabe y que mejor ejecuta un proceso o una relación, y por esta razón es autor para entregar algo. En ese orden de ideas, vamos a pensar entonces en qué hacer para pues manejar este nivel de autoridad de nuestros seres queridos. Ya regresamos, vamos a un corte comercial y arrancamos con la intervención del doctor Alfredo Aguirre. Estamos en Vivir con Sentido.